Hay en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, un estanque que en hebreo se llama Betesda, que tiene 5 pórticos. En estos estaba en el suelo una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel del Señor descendía de vez en cuando al estanque y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba curado de cualquier enfermedad que tuviera. Estaba allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado allí y supo que ya llevaba mucho tiempo en aquella condición, le dijo: ¿Quieres ser sano? El enfermo le respondió: Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua es agitada, y mientras yo llego, otro baja antes que yo. Jesús le dijo: Levántate, toma tu camilla y anda. Al instante el hombre quedó sano y tomó su camilla y comenzó a andar. Pero aquel día era día de reposo. Por eso los judíos decían al que había sido sanado: es día de reposo y no te es permitido cargar tu camilla. Pero él le respondió: el mismo que me sanó me dijo: toma tu camilla y anda. Le preguntaron: ¿quién es el hombre que te dijo toma tu camilla y anda? Pero el que había sido sanado no sabía quién era, porque Jesús, sin que se dieran cuenta, se había apartado de la multitud que estaba en aquel lugar. Después de esto, Jesús lo halló en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te suceda algo peor. El hombre se fue y dijo a los judíos que Jesús era el que lo había sanado. A causa de esto, los judíos perseguían a Jesús porque hacía estas cosas en el día de reposo. Sí. Muy bien, entonces en este capítulo estamos comenzando algo que se conoce como el ciclo de las fiestas. Es decir, desde el capítulo 2 hasta el capítulo 4 hicimos lo que se conoce como el ciclo de Caná. ¿Te acuerdas que en el capítulo 2 empezamos en las bodas de Caná? Y lo terminamos el capítulo 4 y cerramos con la curación del oficial, donde Jesús está otra vez en Caná, ¿sí? Y el domingo pasado hacíamos un resumen de todo, y el tema central del ciclo de Caná era el tema central del ciclo de Caná, del capítulo 2 al capítulo 4, fue creer. El tema central fue creer. Y te acuerdas que en la sesión pasada, el domingo pasado, hablábamos de qué exactamente es creer, qué específicamente debemos creer, ¿sí? Ahora, en este ciclo que se llama el ciclo de las fiestas, empieza aquí en el capítulo 5 y termina hasta el capítulo 11. Juan va a ir conectando ciertos eventos que nos muestran que Jesús es el cumplimiento de todo lo que las fiestas solo apuntaban. Sí, Jesús es el cumplimiento de todo lo que las fiestas solo señalaban. Sí. Y entonces el capítulo 5 presenta la primera de las fiestas. Sí. Todo el capítulo 5, si lo leíste todo, espero que sí lo hayas leído todo, gira en torno a un solo evento. Y de hecho todo el capítulo 5 es un solo evento, es una sola idea, ¿sí? Todo el capítulo 5 es solo una idea. Pero lo vamos a partir así y te platico lo que vamos a hacer en todo el capítulo 5. No es todo lo que vamos a ver hoy, pero me interesa que estemos como en lo mismo, ¿sí? Entonces, primero vamos a ver la sanidad en Betesda, que es lo que vamos a ver hoy, la sanidad en Betesda. Luego vamos a ver la relación entre Jesús y el Padre, que es la segunda parte del capítulo. Y luego vamos a ver el testimonio de Jesús, que es la tercera parte del capítulo. Y luego nos vamos a regresar. Y nos vamos a regresar a este versículo que leímos aquí, en el versículo 14, donde Jesús le dice al hombre: mira, has sido sanado, no peques más para que no te suceda algo peor. Sí, y nos vamos a regresar a ese versículo específicamente nada más, porque creo que es un tema que está a nuestro alrededor. ¿Sí? La idea de el pecado produce enfermedad, o toda la enfermedad es producida por tu pecado, o estás enfermo porque pecaste, o como sea que lo hayamos escuchado. ¿Sí? Entonces vamos a regresar aquí para ver qué significa esto, ¿ok? Entonces, hoy nos vamos a estar enfocando nada más en el primer pedacito, que es la sanidad en el estanque. ¿Sí? Es todo lo que vamos a estar viendo hoy. Creo que todos hemos experimentado la sensación de no avanzar. No sé si alguna vez te has sentido como que haces y no avanzas. ¿Sí? Haces y el trabajo no termina. Haces y parece que no estás logrando nada, ¿sí? O de esforzarnos día tras día, pero nunca alcanzar nuestra meta. ¿Sí? Cuando hace como unos, ¿qué será? 4 años, que estaba bastante pasadito de peso. Francis me dijo: ¿sabes qué? Hay que ponerse a hacer ejercicio y un régimen, hay que tener cuidado, bla, bla, bla.
No, lo más frustrante, porque era como que 2 semanas de cuidarte y luego salir a correr y así, luego llegabas y te pesabas y habías bajado 500 gramos. Pero luego la semana que seguías y te antojaba un pastel, te lo comías y subiste 3 kilos. Entonces, como, no puede ser. Entonces, es como, estás esforzándote, pero no logras llegar a donde tienes que llegar y te esfuerzas, pero no logras llegar. Sí. John Wesley, todos conocemos a John Wesley. Bueno, sabemos quién fue, nadie lo conoce. John Wesley fue miembro de lo que se llamaba el Club Santo, ¿sí? O el Santo Club, como quieras llamarlo, desde 1729. Él y su hermano, junto con otros miembros, otros estudiantes, ¿sí? Y en este club todos los miembros ayunaban hasta las 3 de la tarde, miércoles y viernes. Todas las semanas, miércoles y viernes, hasta las 3 de la tarde. Recibían la cena del Señor una vez por semana. Estudiaban y discutían el Nuevo Testamento en griego todos los días por la tarde, ¿sí? Y visitaban cárceles y hospitales, ¿sí? Además de esto tenían un sistema en el que sistemáticamente se juntaban y luego cada uno exponía su vida y los demás eran como que no, ahí estás mal, no, ahí está. Entonces era un estar así como cuadradito. Esto es en 1729, ¿ok? En 1734, John Wesley, después de regresar de América de un fracaso total en su ministerio, escribe en su diario: fui a América a convertir a los indios, pero ¿quién podrá convertirme a mí? Después de todo lo que John Wesley había hecho, ¿sí? Y 5 años después, él pregunta en su diario: ¿quién podrá convertirme a mí? Entonces, en esta primera parte de Juan, del capítulo, Juan nos muestra a Jesús como el verdadero reposo del creyente. Y entonces vamos a revisar este pasaje en 3 puntos. Primero vamos a ver el pozo o el reposo inalcanzable. El pozo, el reposo inalcanzable. El pozo, reposo. El pozo o reposo inalcanzable. En segundo lugar vamos a ver el sábado o el reposo anunciado. El sábado o el reposo anunciado. Y en tercer lugar vamos a ver el Cristo, el reposo consumado. ¿Te acuerdas qué significa Cristo? Ungido. Era un término que literalmente significa el Mesías, el rey ungido, es el elegido de Dios. Sí, el Cristo, el reposo consumado. ¿Okay? Entonces vámonos a lo primero, que es el pozo o el reposo inalcanzable. Sí. Juan comienza colocándonos en la escena y lo que nos describe pues no es un lugar al que nos gustaría ir. No sé si te ha pasado cuando llegas a un lugar donde hay como mucha gente enferma o sufriendo, si has entrado al seguro, si has entrado a algún hospital, y hay siempre como una sensación de incomodidad, así como que, o sea, no me gustaría estar aquí. Es un lugar al que nadie dice, vamos a pasear al seguro, ¿sí? ¿Por qué? Porque son lugares que todos evitamos, y seguramente este lugar era un lugar evitado por las personas decentes del tiempo. Sin embargo, Jesús va aquí y lo que vemos es que está lleno de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, y todos están esperando un solo evento. ¿Cuál? Que el agua se mueva. ¿Sí? Están esperando que el agua se mueva. El texto en Juan no nos dice cada cuánto se movía, no nos dice cómo sabías, y seguramente no había forma de saber. Tenías que estar ahí, ojo pelón, y cuando vieras que se moviera el agua, aventarte. ¿Sí? Y en medio de todos estos encontramos a un hombre que tenía 38 años, enfermo. ¿Sí? Y me gustaría que te imaginaras eso. O sea, imagínate que eres ese hombre y tienes 38 años, enfermo. Pero no nada más estás enfermo, alguien fue y te puso ahí, enfrente de la solución, porque está el estanque ahí a nada, y tú no puedes entrar. No dice exactamente qué tenía el hombre, pero la palabra que usa nos da a entender que seguramente era un paralítico, un cojo, o alguien que estaba demasiado débil para moverse. No sé, yo si me van a dejar, o si me dicen, ¿sabes qué? Te voy a llevar al pozo, pero no me puedo quedar contigo, yo hubiera dicho, déjame en la orilla. Así, en la orilla, cuando vea que se mueva, nomás me ruedo, ¿sí? Pero imagínate, vamos a decir que el hombre estaba en la orilla. El agua se movía
Y en lo que él hacía el esfuerzo por aventarse, alguien llegaba primero. Imagínate la frustración, la sensación de está ahí, o sea, lo único que necesito para ser sano está ahí y no lo puedo obtener. No puedo llegar a él, o sea, aquí lo estoy viendo y no lo alcanzo, ¿sí? Entonces no es necesario que tú y yo estemos enfermos o paralíticos como este hombre para poder identificarnos con él. En realidad todas las personas buscamos lo mismo que el hombre buscaba: estar completos. Todas las personas buscamos una sensación de plenitud. Y algunas veces las buscamos en relaciones románticas o en el matrimonio. Algunas veces buscamos la plenitud en el área profesional. Algunas veces la buscamos en las posesiones. ¿Sí? Pero finalmente todos los seres humanos tenemos un deseo que nos impulsa: el de querer sentirnos completos, el de querer sentirnos plenos. Y aquí hay una pregunta clave para todos nosotros. ¿Hay algo en tu vida hoy que sientas que no puedes perder? ¿Sí? ¿Hay algo que tú sientas que no puedes perder? ¿Sí? Y no quiero que te enfoques nada más en cosas materiales, ¿sí? Porque puedes decir, no, pues lo material, ok, pero piensa en todo, piensa en tus habilidades, piensa en tus capacidades, piensa en tu conocimiento. ¿Sí? ¿Te sentirías pleno? ¿Te sentirías completo si de pronto tienes, no sé, Alzheimer? Que es una enfermedad que te va a ir haciendo que olvides todo. ¿Te sentirías pleno o completo si algún día, si mañana amaneces y estás paralítico y no puedes mover nada más que así la cabeza? Dirías, estoy pleno, estoy completo, no me falta nada. ¿Sí? ¿Qué pasaría si un día ya no puedes continuar tu desarrollo profesional? Si el desarrollo por el que has trabajado, de repente ya no hay forma de seguir. ¿Qué pasa si de repente ya no puedes hacer ejercicio, o ya no puedes jugar fútbol o tenis o lo que sea que te guste? Si un día ya no puedes, o sea, te dicen ya no vas a poder jugar fútbol, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si un día ya no puedes limpiar tu casa y tenerla así como a ti te gusta, así reluciente? Ya no puedes. No puedes. ¿Sí? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si ya no puedes leer? O si ya no puedes aprender cosas nuevas. En la escuela estábamos viendo hace un tiempo el caso de un señor que no saben cómo se golpeó la cabeza y una parte de su cerebro se descompuso. Y entonces lo que pasaba con ese señor es que él no tenía la capacidad de retener cosas nuevas. No podía aprender nada nuevo. Nada. Su lapso de memoria era de 5 minutos y ya. Y entonces este hombre no podía aprender absolutamente nada nuevo, porque no había una forma en que su cerebro pudiera registrar el conocimiento. Lo que supo hasta que se golpeó, eso fue lo que ya supo. Sí, imagínate que te pasa algo así, donde ya no vas a aprender nada. O sea, ya lo que aprendiste y ya. ¿Sí? O podemos llegar a esto mismo desde el otro lado. ¿Sí? Hoy por hoy, ¿qué es lo peor que te podría pasar? ¿Sí? ¿Qué es lo peor que tú dices? Esto es lo peor, así, lo más terrorífico, me suena mucho en la cabeza Job. ¿Te acuerdas que Job dice, me sucedió lo que me temía? ¿Sí? Y es como que yo diría, Job, qué específica tu pesadilla, ¿no? O sea, qué específica. Pero finalmente le sucedió lo que temía. ¿Qué es lo peor que te pudiera pasar hoy? Y cuando respondamos a estas preguntas, vamos a empezar a encontrar o a descubrir en qué es lo que estamos buscando en nuestra plenitud. En dónde es donde estamos poniendo ese factor que nos hace sentirnos plenos, completos. Nuestra cultura dice que la plenitud es algo que está en nosotros mismos. Entonces, para encontrar la plenitud, para poder sentirte pleno, lo único que tienes que hacer es buscar dentro de ti mismo. ¿Sí? Sin embargo, John Frame, que es un teólogo, él explica que Dios es el creador de absolutamente todas las cosas. Y como Dios es el creador de todas las cosas, Dios es el único que puede definir lo que es verdad y lo que es mentira. Entonces, cuando tú y yo tenemos una idea
¿Cómo hacemos para saber si esa idea es verdad o es mentira, o es correcta o es incorrecta? Vamos y la comparamos con lo que Dios ha dicho. Si cuadra con lo que Dios dijo, entonces la idea es verdad. Pero si difiere de lo que Dios ha dicho, entonces es mentira. Entonces probemos esto. ¿Será que podemos encontrar plenitud dentro de nosotros mismos? ¿Sí? ¿Qué dice la Biblia acerca de todos los hombres? ¿Sí? Cuando hablamos de los hombres, ¿cómo los describe la Biblia? ¿Sí? La Biblia nos enseña que todos los hombres están muertos en sus delitos y pecados, haciendo la voluntad del príncipe de este mundo, que son incapaces de distinguir su derecha de su izquierda, que tienen un entendimiento cegado. ¿Será que podemos encontrar plenitud dentro de nosotros mismos? Muertos en delitos y pecados, haciendo la voluntad del príncipe de este mundo, incapaces de distinguir derecha de izquierda y con un entendimiento cegado. Entonces vamos a dejar esta pregunta aquí. ¿Será que podemos encontrar plenitud en nosotros mismos? Y regresamos a la historia de Juan, porque la historia de Juan no termina ahí. Sí. Juan continúa diciéndonos que Jesús ve a este hombre y se acerca a él con una pregunta. Si nos dice que Jesús de alguna forma sabe que el hombre tenía 38 años ahí, no nos dice cómo, pero Jesús lo sabe de alguna forma, puede ser sobrenatural, o tal vez alguien le dijo, mira, el que está ahí tiene ya 38 años, no sabemos. Sí. Pero Jesús se acerca y le pregunta, oye, ¿quieres ser sano? Y yo digo, ¿por qué le preguntarías eso a alguien que tiene 38 años en el estanque, esperando ser sano? Sí, o sea, ni modo que te vaya a decir, no, es que estoy aquí, me gusta estar tomando el sol en la tierra. Sin embargo, la pregunta de Jesús nos deja ver un poco de la perspectiva de este hombre acerca de la vida. Sí. Vamos a poner un ejemplo muy claro. Digamos que Francis tiene hambre y yo llego y le digo, oye amor, ¿quieres comer algo? Y Francis me contesta, pues es que nadie me ofrece nada, pues es que aquí ya tengo yo un rato y nadie me ha dado ni un café, me han dado, es más, ni agua me han ofrecido, y pues, o sea, pues claro que quiero comer, pero pues nadie me ha dado nada, o sea, aquí estoy. ¿Qué dirías tú? ¿Qué actitud está mostrando Francis? Está quejándose, está enojada, tiene un poco de amargura, o sea, hay algo que su respuesta refleja, ¿sí? Entonces, si tú y yo vemos a este hombre, podemos ver justo lo mismo. La respuesta del hombre nos muestra dos cosas acerca de él. En primer lugar, el hombre está totalmente enfocado en lo que cree que es su única opción para ser sano, ¿sí? Totalmente. Jesús viene y le dice, ¿quieres ser sano? Y el hombre puede haber contestado mil cosas, puede haber contestado, sí, ¿me ayudas? ¿Te quedas conmigo hasta que se mueve y me avientas en cuanto...? Pero su respuesta es totalmente distinta, o sea, su respuesta es, pues tengo aquí ya mucho y nadie me ayuda, ¿sí? Yo intento, pero pues llegan primero que yo. ¿Sí? El hombre ni siquiera fue como que pensó, ¿quieres ser sano? ¿Tienes alguna otra opción? No, es, pues, ni puedo, ni nadie me ayuda, ¿sí? Y en segundo lugar, después de 38 años, la respuesta del hombre nos muestra que ha dejado que algo de amargura crezca en su corazón, ¿sí? Y si te fijas, culpa a la gente a su alrededor. No tengo a nadie que me ayude, ¿sí? Nadie me ayuda, nadie me considera, o sea, nomás vinieron y me dejaron y se fueron. Y yo, la verdad, no sé, no me imagino 38 años ahí mismo, o sea, es así como que... Y que nadie dijera, no, pues déjame, me quedo aquí contigo y me espero a... Que también no sabemos cada cuánto pasaba esto, ¿verdad? Entonces... Pero frente a este hombre estaba uno mayor que cualquier ángel. O sea, sí, el ángel al mover el agua podía conceder sanidad. Jesús podía hacerlo sin agua. Es más, sin estar ahí. Sí, pero el hombre no tenía ni la menor idea. Él estaba pensando en una sola cosa. Mi sanidad está ahí. Mi oportunidad de ser pleno, de ser completo, está ahí. No hay nada más que pueda hacerme completo, no hay nada más que pueda hacerme pleno, más que entrar en ese pozo, conseguir echarme primero que todos los demás. Eso me va a hacer pleno, ¿sí? Sin embargo, Jesús ha puesto su mirada sobre el hombre y entonces
de entre todos los enfermos, Jesús escoge a este paralítico. No nos dice, si te fijas, Juan no nos dice por qué. Simplemente Jesús escogió a este. Sí. La iniciativa soberana siempre está en Jesús. Él es siempre el que inicia y lo hace de manera soberana. Él escoge porque Él quiere. Sí. Entonces este hombre es sanado por Jesús. Sí. Jesús simplemente le dice, toma tu camilla y anda. Y el hombre toma su camilla y se levanta y se va. Y esta escena siempre me ha parecido, no sé, imagínate que eres el paralítico y Jesús te dice, toma tu camilla y anda. ¿Cómo sabes en ese momento que ya te puedes levantar y andar? ¿Se habrá sentido algo? O sea, ¿cómo sabrías? Sí. No sé, es algo que siempre es como, ¿cómo? Toma tu camilla. No lo había pensado. No creo, o sea. Tal vez, no sabemos, porque no nos dice. Simplemente nos dice que se levanta, toma su camilla y se va, ¿sí? Y aquí es donde entra el clímax de la historia, donde Juan añade esta notita chiquita que dice, pero aquel día era día de reposo. O sea, hasta aquí todo va bien, pero luego Juan mete una nota que es una nota ominosa, es lo que le da la atención a esta historia, es lo que introduce el... Sí. Pero aquel día era día de reposo, ¿sí? Y esto nos lleva al segundo punto, el sábado, o el reposo anunciado. Entonces, cuando los judíos, y acuérdate que Juan cuando menciona a los judíos no se refiere a todos los judíos, sino específicamente a las autoridades de los judíos, ¿sí? Fariseos, saduceos, todos estos. Cuando las autoridades ven a este hombre cargando su lecho, comienzan a cuestionarlo, ¿sí? Para los judíos, el sábado era un tema de suma importancia, ¿sí? Después del exilio en Babilonia, los judíos aprenden la lección, diría yo, un poquito más bien de lo que debieron de haberla aprendido, un poquito mejor de lo que debieron. Y entonces los judíos habían conectado el sábado directamente con la venida del Mesías. Para los judíos en este punto, el Mesías iba a venir cuando ellos lograran guardar el sábado perfectamente, ¿sí? Entonces, ¿qué habían dicho? ¿Sabes qué? Es que como que la regla que Dios dio de guardar el sábado está un poquito ambigua. Yo digo que la clarifiquemos y le vamos a agregar 39 regulaciones. Y habían agregado 39 reglas, ¿sí? De lo que podías o no podías hacer durante el sábado, ¿sí? El hombre cargando su lecho violaba una de estas 39 regulaciones, ¿sí? Es por eso que ellos dicen, estás quebrantando el sábado. De nuestras 39 reglas de sábado, estás rompiendo una. Pero cuando el hombre les dice, pues es el que me sanó, me dijo que lo hiciera, el problema entonces ya no es el hombre. El problema es la persona que anda por ahí diciéndole a todo mundo que puede andar rompiendo las reglas del sábado, ¿sí? Entonces, obviamente, para entender esta porción, debemos de entender específicamente qué era el sábado. ¿Qué era el sábado? ¿Sí? Y me gustaría revisar 3 pasajes claves. Hay mucho que decir sobre el sábado. Entonces aquí lo vamos a hacer de una manera un poco resumida. Y vamos a revisar nada más 3 pasajes que son claves, ¿ok? Primero vamos a ver Génesis 2, versículos 2 y 3. Y vamos a responder la pregunta, ¿qué era el sábado? O ¿a qué apuntaba el sábado? ¿Sí? ¿Qué era o a qué apuntaba el sábado? Okay. Entonces, en Génesis 2, versículos 2 y 3, es la primera vez que encontramos el sábado. Y dice así, en el 7º día ya Dios había completado la obra que había estado haciendo y reposó en el día 7º de toda la obra que había hecho. Dios bendijo el 7º día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que él había creado y hecho. Y aquí es importante notar que a diferencia de los otros 6 días anteriores, este día no tiene esta frase con la que terminan todos, que dice, y fue la tarde y la mañana, el 6º día, y lo pasa el que sigue y lo pasa. Este día no contiene eso, lo cual da a entender que este día como que casi no termina, sino que se extiende. El reposo de Dios se extiende. Y entonces cuando Adán y Eva vienen y están en el jardín con Dios,
literalmente están participando del reposo de Dios. ¿Sí? Están participando del reposo de Dios. Y ojo aquí, reposo no es ausencia de trabajo. Si te acuerdas, Adán y Eva fueron puestos en el jardín y tenían tareas, ¿sí? Sin embargo, estaban siendo invitados, estaban participando del reposo de Dios, ¿okay? Entonces, en primer lugar, el sábado era o apuntaba a comunión con Dios, ¿sí? Comunión con Dios. Okay. Vamos un poquito más adelante y vamos a Éxodo 20, versículos 9 y 10. Éxodo 20, versículos 9 y 10. Dice el versículo 9 de Éxodo 20: 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es día de reposo para el Señor tu Dios. No harás en el trabajo alguno, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo. ¿Te fijaste la razón para no hacer trabajo? La razón para no hacer trabajo es que es día de reposo para Jehová, para el Señor, ¿sí? Como es día de reposo para Dios, entonces tú no trabajas, ¿sí? Entonces, después de que Adán y Eva pecan y son expulsados del jardín, obviamente expulsados del descanso, del reposo, Dios instituye el sábado como parte de la ley, y la primera razón que da aquí en Éxodo 20 es identificación, ¿sí? Es decir, ya que Dios descansó en el séptimo día, el pueblo se identifica con Dios al descansar en el séptimo día, ¿sí? Entonces, en primer lugar, el sábado era comunión. En segundo lugar, el sábado era identificación. Al guardarlo, el pueblo se identificaba con el Dios al que servía. Como mi Dios descansó el séptimo día, entonces yo también, ¿sí? En tercer lugar, esto no lo vamos a leer, pero lo puedes encontrar en Levítico 25. La culminación del día de reposo es lo que se conoce como el año del jubileo. En el año del jubileo, básicamente lo que el pueblo hacía era contar los años, y cada año 50, o sea, ibas contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 49, 50 años de jubileo. Si la otra vez 1, 2, 3, 4, 50, ese es año de jubileo, ¿ok? Entonces, cada año 50 era lo que se conoce como el año de jubileo, y en este año, básicamente, todo regresaba a su estado original, todo era restaurado. Si habías vendido tu tierra, en este año tu tierra regresaba a ti. No importa a quién se lo hubieras vendido, en este año tu tierra regresaba a ser tuya. Si tú te habías vendido como esclavo porque no te alcanzaba ya para pagar y dijiste, esta es mi única salida, en este año regresabas a libertad y a tu casa, ¿sí? Durante todo este año no se plantaba, no se trabajaba el campo, ni se cortaba el fruto, ¿sí? Sino que se dejaba que la tierra descansara totalmente, de manera que fuera restaurada, ¿sí? Entonces, en tercer lugar, el sábado era o apuntaba a restauración. El sábado apuntaba a restauración. Entonces, esto es lo que Dios tiene en mente y que Él mismo explícitamente dice respecto al sábado, que es muy diferente a lo que los judíos estaban haciendo, ¿sí? Entonces, con esto en mente, ahora sí nos movemos a nuestro tercer punto, ¿sí? Que es Cristo, el reposo consumado, el reposo alcanzado, ¿sí? Estas tres cosas a las que el sábado apuntaba encuentran su cumplimiento en Cristo. En Cristo tenemos comunión perfecta con Dios. Efesios 2:18 dice, porque por medio de Cristo tenemos nuestra entrada al Padre. Por medio de Cristo tenemos nuestra entrada al Padre, ¿sí? Entonces, el sábado solo apuntaba a la comunión. En Cristo tenemos verdadera comunión, ¿sí? En segundo lugar, dijimos que el sábado apuntaba a identificación. Y aquí esto es increíble porque es Cristo mismo quien se identifica con nosotros primero. Y en Romanos 6, Pablo dice, esto es Romanos 6, versículos 3 al 5. ¿O no saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte. ¿Quién de aquí fue sepultado con Cristo? Todos. ¿Alguno estuvo en la tumba atrás de la roca?
No, pero todos hemos sido sepultados con Él, ¿sí? Y dice Pablo, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. ¿Quién ha resucitado para Cristo? O sea, ¿quién ha nacido de nuevo? Todos. Porque si hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. ¿Sí? Es decir, Cristo se ha identificado con nosotros y por virtud de nuestra unión con Él, nosotros hemos sido identificados con Él. Si Cristo murió, nosotros morimos junto con Él. Y luego Cristo resucitó para vivir para la gloria de Dios Padre. Nosotros hemos sido levantados para vivir para la gloria de Dios Padre. Y eventualmente resucitaremos para estar con Él. Entonces, en Cristo encontramos comunión perfecta y genuina. Y encontramos una identificación que no solo es como que Dios descansó el sábado, yo también, sino es como Cristo mismo, que es Dios mismo. Murió, yo he muerto. Como Él ha sido levantado para vivir para la gloria del Padre, yo he sido levantado para hacer lo mismo. ¿Sí? Y en tercer lugar, dijimos que el sábado apuntaba a restauración. Y aquí es donde me gustaría que nos detuviéramos un poquito, porque es donde Juan hace énfasis. ¿Sí? Ante el cuestionamiento de las autoridades, en el versículo 11, dice, pero él le respondió, el mismo que me sanó. El mismo que me sanó. ¿Okay? En nuestra traducción se pierde un poquito, porque literalmente el hombre aquí dice, aquel que me hizo completo. ¿Sí? Aquel que me hizo completo me dijo, toma tu camilla y anda. ¿Sí? Entonces, hace poco preguntamos, ¿podremos encontrar plenitud en nosotros mismos? Ningún hombre, nadie, nunca fue creado para su propio placer, ni para su propia gloria, ni para él mismo. Siempre que intentemos encontrar plenitud viendo hacia nosotros mismos, lo único que vamos a encontrar es vacío, desesperación. Pablo dice en Romanos 7:18, porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno. ¿Qué vas a encontrar cuando veas dentro de ti? ¿Plenitud? No. ¿Sí? Vas a encontrar seguramente desesperación, frustración. ¿Sí? Fuimos creados para Dios. Fuimos creados para su gloria. Fuimos creados para deleitarnos en Él. Así que la única forma en que podemos encontrar plenitud es siendo reconciliados con Dios y restaurados para cumplir nuestro propósito original. Agustín dice, nos has hecho Señor para ti y nuestro corazón no encuentra reposo hasta que descansa en ti. ¿Sí? Nos has hecho Señor para ti y nuestro corazón no encuentra reposo hasta que descansa en ti. C.S. Lewis lo pone de otra forma y él dice que si mi corazón anhela algo que este mundo no puede darme, eso solo puede querer decir que fui creado para algo de otro mundo, algo fuera de este mundo. ¿Para qué? Para Dios. Si probar todo lo de aquí no me puede llenar, entonces eso solo puede significar que lo que necesito tiene que estar fuera de esto que está aquí. ¿Sí? Fuimos creados para Dios y solo en Él podemos encontrar plenitud. Y entonces en Cristo Dios nos invita otra vez a entrar a su reposo. Es decir, nos invita a entrar a comunión con Él, a identificarnos con Él, a ser restaurados, a ser hechos completos, ¿sí? A encontrar verdadero y genuino reposo. Hebreos 4:10 dice, pues el que ha entrado a su reposo, es decir, el reposo de Dios, Él mismo ha reposado de sus obras, como Dios reposó de las suyas. El que entra en el reposo de Dios, reposa de sus obras. Como dijimos al principio, el día de reposo también incluye obras. ¿Te acuerdas que decíamos que Adán y Eva fueron introducidos en el jardín, estaban invitados al reposo de Dios, pero estaban trabajando? Dios les dio un trabajo, ¿sí? Cuida y labra el jardín, ¿sí? Entonces, ¿en qué sentido es que tú y yo, al entrar en el reposo de Dios, podemos descansar de nuestras obras?
Sí, también la Biblia claramente dice que fuimos creados para buenas, ¿qué? Obras. Entonces, ¿en qué sentido descansamos de nuestras obras? ¿Sí? Hay dos partes que me gustaría enfatizar aquí. La primera es justificación. Podemos descansar de nuestras obras para justificarnos. Cristo mismo es nuestra justificación. Hace poquito convivíamos con unas personas, ya unos señores de 60 años, ¿verdad? Sí, algo por ahí. Y estábamos platicando con ellos y estaba platicando con el Señor. Y no sé por qué salió el tema de la iglesia y empezamos a platicar un poco. Y él me dijo que tenía varios amigos que eran cristianos, pero que él siempre les había dicho que pues, no, gracias. No, gracias, porque pues igual él no necesita tanto, o sea, pues él es, pues no es tan malo. O sea, igual hay gente que sí necesita más, pero pues él no es tan malo, es bueno, él es bueno y se porta bien y pues entonces, pues no necesita de eso de la religión y el cristianismo y así. ¿Sí? Él está ganando o está esperando ganar su justificación a partir de sus obras. ¿Sí? Él dice, si soy bueno, voy a llegar al cielo. Si soy malo, pues voy para abajo. ¿Sí? Lo malo es que todos somos malos, por más buenos que nos consideremos. ¿Sí? Todos somos malos. Entonces, cuando tú y yo tratamos de poner nuestra justificación en nuestras obras, estamos perdidos. Como creyentes, aún todavía lo hacemos. Y esto lo hemos platicado muchas veces, pero nunca está de más decirlo. Cuando tú y yo creemos que por lo que hacemos estamos bien con Dios, estamos utilizando nuestras obras como el medio de justificación. Si yo creo que porque oro, que porque leo la Biblia, entonces Dios está contento conmigo, entonces estoy basando mi justificación en mis propias obras. Si en el momento en que yo no oro, me siento mal, culpable delante de Dios, y es que Dios está enojado conmigo, y es que estoy utilizando mis obras, no he descansado de nada. ¿Sí? Si en el momento que yo cometo un pecado, inmediatamente creo que Dios se convierte de un señor apacible en el cielo que me ve con una sonrisa a un señor súper enojado con voz de trueno y fuego saliendo de sus ojos, y estoy descansando en mis propias obras. ¿Sí? Estoy esperando que mis obras me ganen justificación, cuando Cristo mismo es nuestra justificación. Primera de Corintios 1:30 dice, por obra suya, por obra de Dios, ustedes están en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros, y fíjate lo que Cristo es para nosotros: sabiduría de Dios, justificación, santificación y redención. ¿Crees tú poder ser más justo que Cristo? No. La buena noticia es que no necesitas. Esa es la obra de Dios en Cristo. Cristo vino y vivió como un hombre y rindió una vida de obediencia perfecta. Si te acuerdas que decíamos que el pacto de obras demanda obediencia con 3 P's: personal, perfecta y perpetua. ¿Sí? Tuya, nadie te puede ayudar. Perfecta, no te puedes equivocar ni una sola vez, ni tantito. Y perpetua, por todo lo que vivas. ¿Sí? Y Cristo rinde esto. Él lo hace. Y luego nos imputa esa justicia, es decir, la pone en tu cuenta, como que te abonaron ahí la cantidad más grande que puedas pensar, porque no hay nada que se compare a lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Sí? 10,000 billones de millones de trillones, no sé, de pesos te abonaron en tu cuenta. ¿Sí? Y entonces tú y yo ya no necesitamos las obras para ser justificados. Podemos descansar. Ahora decimos, fuimos creados para buenas obras y hacemos buenas obras. ¿Por qué las hacemos? Para la gloria de Dios. Fuimos levantados junto con Cristo para vivir para la gloria de Dios. Y por eso hago buenas obras. Dios no necesita mis buenas obras y yo no las necesito para estar justificado delante de Dios. Es simplemente un agradecimiento. ¿Qué más puedes hacer por aquel que hizo todo esto que vivir para su gloria? ¿Sí? Entonces, en primer lugar, descansamos de nuestras obras en la cuestión de justificación. Y en segundo lugar, descansamos de nuestras obras para encontrar identidad y valor. Identidad y valor. ¿Sí? Al principio decíamos, ¿qué pasaría si un día ya no puedes hacer lo que tú te
crees que te caracteriza, aquello que sientes que te hace pleno. A lo mejor no lo habías pensado así, pero tal vez en este momento ya identificaste algo que tú dices, es que si yo no pudiera hacer esto, no sería yo. Si yo no pudiera, no sé, enseñar, entonces no sería yo, ya me faltaría algo que hace que yo sea yo y entonces ya estaría incompleto y no me sentiría pleno, no me sentiría completo, ¿sí? Entonces, sin importar nuestra situación económica, social, marital, emocional o profesional, nuestro valor en Cristo no cambia. Romanos 8, 16 y 17. Romanos 8, 16 y 17 dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Entonces, imagínate eso, hijos y herederos de Dios. ¿Te imaginas algún título más honorable, más alto, más preciado que ser llamado hijo y heredero de Dios, coheredero con Cristo? Cuando no nos parecemos ni, o sea, si nos evaluamos, ¿cuánto crees que te pareces a Cristo? 10%, 15%, 20%. Y lo que sea que nos parecemos es porque Él lo ha hecho en nosotros, ni siquiera sale de nosotros. Sin embargo, somos llamados hijos de Dios y herederos de Dios. ¿Sí? Y esto es un contraste increíble con la descripción que leímos al principio, ¿sí? De Dios llamándonos muertos en delitos y pecados, a llamarnos hijos y herederos. ¿Sí? Usualmente, sobre todo aquí en la escuela, jugamos con la frase de ¿tú sabes quién es mi papá? ¿Sí? ¿Tú sabes quién es? Así como que Dios es mi papá. Pero es real. Es real. Y eso no significa que Dios me va a dar todo y que si me ofendes Dios te va... No, no necesariamente. Lo que significa es que Dios, como mi Padre, ¿sí? Dios como el único que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, transforma todo lo que yo veo, todo lo que yo vivo, ¿sí? Y transforma quién soy. Nuestra identidad es formada por nuestro lugar como hijos de Dios, pero no nada más por eso. Es decir, yo no nada más soy un hijo de Dios, porque si yo soy un hijo de Dios, pues tú también eres. ¿Y qué nos diferencia? Nada. Sin embargo, no somos igualitos, ¿verdad que no? Entonces, nuestro lugar como hijos de Dios, o nuestro lugar en Cristo, se convierte en el fundamento de nuestra identidad, ¿sí? En el lente a través del cual interpretamos todo lo que somos, hacemos y vivimos. ¿Sí? Estar en Cristo se convierte en el lente a través del cual interpretamos todo lo que somos, hacemos y vivimos. Hay una profesora de psicología en Estados Unidos que cuenta una parábola que me gustó mucho, te la quiero compartir, creo que ayuda a ilustrar este punto. Y dice ella que hay 3 albañiles que están trabajando y a los 3 se les pregunta, ¿qué estás haciendo? ¿Sí? Llegan y les preguntan a 3 albañiles, ¿qué estás haciendo? El primero responde, estoy echando bloc. El segundo responde, estoy construyendo una iglesia. Y el tercero responde, estoy construyendo la casa de Dios. Los 3 están haciendo lo mismo, su respuesta es distinta. El primero está echando bloc, el segundo está construyendo una iglesia y el tercero está construyendo la casa de Dios. Y esta maestra dice, el primer albañil tiene un trabajo, está echando bloc. El segundo albañil tiene una carrera, constructor de iglesias. Pero el tercer albañil tiene una vocación, algo a lo que ha sido llamado, que es más alto y trascendente que él. ¿Sí? ¿Cuál será la diferencia entre decir trabajo en un Oxxo a trabajo en un Oxxo por la voluntad de Dios y para la gloria de Dios? ¿Será diferente o será lo mismo? Es diferente, ¿verdad? Es diferente. Porque cuando decimos trabajo en un Oxxo, es así como que ¿quién se levanta en la mañana diciendo, este es mi sueño, trabajar en un Oxxo? Nadie. Sin embargo, todos podemos levantarnos en la mañana diciendo, este es mi sueño, trabajar en lo que sea que Dios me haya puesto a trabajar para su gloria. Ese es mi sueño. Lo que sea que me haya tocado trabajar, lo puedo hacer para su gloria. Y eso es lo que quiero hacer. ¿Sí? Entonces, tú y yo debemos de interpretar todo lo que somos, hacemos y vivimos a través de nuestro lugar como hijos de Dios.
a través de nuestra posición en Cristo. Porque estando en Cristo, todo lo que hacemos, somos y vivimos tiene un sentido eterno. No es nada más para ahorita. Tiene un sentido eterno. Y esto es a lo que Dios nos invita a través de la fe en Cristo. Otra vez Hebreos 4, pero el versículo 3 dice: pero los que hemos creído, entramos en ese reposo. Y entonces podemos encontrar plenitud, podemos encontrar sentido a la vida, podemos encontrar todo lo que necesitamos en Cristo, a pesar de nuestra situación, ¿sí? O más bien, en medio de nuestra situación, porque nuestra situación sabemos que Dios tiene cuidado de ella, sin importar cuál sea. Entonces la pregunta fundamental aquí es: ¿hemos creído en Cristo? Y recuerda que dijimos la sesión pasada que la fe tiene un componente intelectual, pero también tiene un componente conductual, ¿sí? La fe es conocimiento y vida, conocimiento y devoción. Si no es ambas, entonces no es fe, ¿sí? ¿Estamos viviendo para la gloria de Dios? ¿Sí? Cada cosa que hacemos la hacemos con la gloria de Dios en mente. Hay un solo lugar donde podemos encontrar plenitud: en Cristo, porque fuimos creados para Dios. No podemos encontrar plenitud en nada más. O sea, al poner nuestra fe en Cristo, tú y yo somos reconciliados con la fuente de amor, plenitud, bondad, misericordia, de todo lo bueno. Dios es el bien supremo del cual fluyen todos los demás bienes. Al poner nuestra fe en Cristo, somos unidos a Él. Y como dice Juan en una de sus cartas, sabemos que seremos tal como Él es, y lo veremos como Él es. Al poner nuestra fe en Cristo, somos tal como este hombre, hechos completos. Y lo que más me impactaba de la historia es que el hombre es totalmente incapaz. No sé si notaste eso, porque al parecer el pozo está lleno de mucha gente diferente. Y puede ser que seas ciego, pero pues por lo menos puedes correr cuando escuches que el agua se mueva, ¿sí? Puede ser que estés cojo, pero pues igual brincas o te arrastras. Pero este hombre al que Cristo se acerca es totalmente incapaz. Y esa es la imagen de todos nosotros. Todos nosotros somos ese hombre totalmente incapaz, que creemos que nuestra chance de ser plenos, que nuestra oportunidad de estar completos está ahí enfrente, si nomás puedo alcanzarlo poquito, cuando en realidad la única oportunidad de ser plenos está en Cristo. Y en su amor, en su bondad, en su misericordia, Él se acerca a nosotros, ¿sí? Y nos llama a arrepentirnos y creer.